Bueno, sin más preámbulo, a todos sea una cordial bienvenida. Un saludo muy especial desde la presidencia de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, de parte del ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, quien por algunas razones no nos puede, de agenda, no nos puede acompañar en este instante. Se conectará más tarde con nosotros. Asimismo, un saludo muy especial de parte de la vicepresidenta Claudia Patricia Ponte, quien nos acompaña en este momento en conexión virtual. Bienvenidos todos a esta jornada virtual organizada por la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, un tema muy especial y pues muy comentado actualmente, que es la contaminación por mercurio sufrida actualmente en las fuentes hídricas de nuestra área metropolitana de Bucaramanga. Hoy nos acompaña el geólogo Elías Pinto, quien es consultor independiente en gestión sobre el mercurio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, quien nos presentará algunos detalles muy importantes, muy sobresalientes sobre la gestión en mercurio que se está realizando desde el gobierno nacional. A él le damos las gracias por atender nuestra invitación, por abrirnos este espacio aquí con algunos colegas, los miembros de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, a quien también agradecemos estar aquí acompañándonos y participar, cosa que hace posible cada semana o cada día seguir programando estas actividades. A manera de recordatorio, ya para cerrar mi cámara y darle paso a nuestro expositor, recordamos que al final de la intervención se dará espacio para las preguntas y las que tengan para realizar. Entonces, los invitamos a escuchar muy atentamente. Nuevamente, un saludo muy especial, doctor Elías. Esta es su casa. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por traernos y presentarnos este tema tan importante para ahorita y tan especial para nosotros los santanderianos. Doctor Elías, adelante, el auditorio es suyo. Muchas gracias, muy amable. Y para mí es un honor como santanderiano acompañarlos en este momento. Voy a compartir con ustedes alguna información de la gestión que se ha venido desarrollando históricamente, pero también cómo ha venido evolucionando en la última década sobre el tema de mercurio y cómo estamos trabajando a nivel nacional e internacional. Podemos ya proyectar la presentación, por favor. Agradezco a algunos de ustedes, a Eliseo, que hace mucho tiempo no lo veía. Con honor les cuento, soy santanderiano, geólogo de la UIS y tengo una maestría en medio ambiente de la Javeriana. En este trabajo de mercurio ya llevo prácticamente desde el 95 trabajando. Y he tenido la gran fortuna de ver cómo ha evolucionado este tema en el cual a nivel de Latinoamérica somos pioneros en muchos temas que hemos ido avanzando y que les podré compartir en unos momentos. Siguiente, por favor. Les voy a mostrar una línea de tiempo, la primera internacional y luego la nacional. Siguiente, por favor. Esta línea de tiempo lo que nos refleja es que el tema mercurio es un tema que ya lleva alrededor de 90 años. En los años 32 al 56 hubo en Japón una industria de productos químicos que tenía vertimientos y entre ellos tenía un vertimiento no de mercurio metálico como el que comúnmente nosotros conocemos, sino de metilmercurio, que es una sustancia más compleja de manejar, particularmente por los efectos que tiene tanto en medio ambiente como en salud. Y fue allí que después de varios años, en el 56, se reconoce que apareció una enfermedad, la cual la denominaron la enfermedad de Minamata. Luego se concluye en el 59 que esa enfermedad estaba asociada a mercurio, particularmente al consumo de algunos alimentos, en particular pescados que estaban contaminados con mercurio de la bahía. Luego, entre el 59 y el 2000, se desarrollaron unas actividades internas allá en Japón frente a cómo abordar esa problemática. Y se tomó como referencia para impulsar que en el mundo se minimizara ese tipo de efectos. Y por lo tanto, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó en 2002 la evaluación mundial sobre el mercurio, evidenciando que el mercurio era una amenaza mundial.
En ese sentido, se identificaron en ese documento que había alrededor de 11 tipos de fuentes de mercurio. Algunas por uso intencional, como por ejemplo tomar el mercurio para fabricar un termómetro, para fabricar una pila, o no intencional, como por ejemplo que esté en un yacimiento, porque el mercurio es uno de los de la tabla periódica y por lo tanto va a estar en la naturaleza y puede estar acompañando muchos yacimientos. Entre esos, por ejemplo, acompaña yacimientos polimetálicos, entre ellos unos de oro. También hay, por ejemplo, mercurio en trazas, en partes por millón, en el carbón, o también lo puede existir en la caliza para el cemento. De esas 11 categorías grandes, cuando se subdividen son alrededor de 63, de la cual minería artesanal y de pequeña escala, que está presente en 70 países del mundo aproximadamente, son países en desarrollo, son los que han venido usando mercurio históricamente, pero también hay otros que lo han venido usando y otros que sin usarlo también lo pueden liberar porque está de manera, a manera de traza en algunos de los insumos que podemos usar. Eso surgió en 2002. Entre 2002 y 2009, cada año impar, hay reuniones mundiales de medio ambiente. Suiza y Noruega empezaron a solicitar en 2003 que los trabajos que se venían haciendo a nivel mundial de producción más limpia y voluntarios en muchos países eran muy buenos, pero que era conveniente superarlo con un instrumento jurídicamente vinculante, que son los instrumentos que usualmente conocemos como convenios. Fue así que ya en 2009, cuando Estados Unidos decidió que sí valía la pena considerar ese instrumento jurídicamente vinculante para mercurio, se tomó la decisión en el Consejo del Programa de Naciones Unidas elaborar ese instrumento. Y se planteó que se hicieran 5 reuniones, una por continente. Esas empezaron en 2010, de 2010 a 2013. La que se hizo en el continente americano fue en Punta del Este, Uruguay, entre 2010 y 2013. A principio de 2013, en enero, ya se tuvo el texto acordado después de esas 5 reuniones y con ello se procedió al siguiente paso, que es una firma protocolaria de este tipo de instrumentos. Fue en octubre de 2013, del cual Colombia lo suscribió. Y a partir de ese momento ya empezaba el proceso de ratificación al interior de cada país en su contexto jurídico. El primero, para sorpresa de todos, para muchos, fue que Estados Unidos hacía muchos años no tomaba una decisión de instrumentos jurídicamente vinculantes en temas ambientales y eso fue el primero que en noviembre del año 2013 fue el que ratificó. Posteriormente, ya el 16 de agosto de 2017, ya estaban los 50 países más los 90 días que se necesitaba para que empezara en vigor. Entonces, entró en vigor el 16 de agosto de 2017. Allí entonces se empezaron las denominadas conferencias de las partes, comúnmente conocidas como COP, en la cual la de 2017 y la de 2018 y la de 2019 fue anual. Allí Colombia participó, siempre ha participado Colombia, siempre ha estado activa en su proceso y participó como observador porque todavía no había ratificado. Para el caso de nuestro colombiano, en las ratificaciones implica que cualquier norma internacional la tenemos que llevar a un proyecto de ley y luego transformar en ley y luego automáticamente va a revisión de la Corte Constitucional. Ya en junio de 2019 la Corte Constitucional dijo que era exequible esa ley y fue cuando se pudo ratificar en 2019, ya cuando Colombia participó en la COP3 y a partir de la COP3 de 2019 las reuniones van a ser cada 2 años. Ahí entonces Colombia recibió un beneplácito de países de Latinoamérica para que junto con Jamaica fueran los vicepresidentes de la organización de la COP4, que fue la que se desarrolló de manera virtual en noviembre de 2021 y ya de manera presencial en marzo de 2022 en Indonesia. En 2022 entonces ya empieza todo el proceso y además se suma algo internacional, es que la CAN, los 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, toman una decisión de empezar a compartir información y de compartir información en particular de las fuentes de mercurio que estaban entrando al país. Entonces se empezó a trabajar sobre producción, importación, comercialización, exportación, transporte y uso de mercurio para actuar sobre las fuentes. Siguiente, por favor. Ya desde el punto de vista nacional, cuando el ministerio arrancó en 1994,
venía un trabajo que estaba desarrollando la GTZ, la cooperación alemana, en ese momento se llamaba GTZ, en Nariño. Allí entonces se tomó ese ejercicio y empezó a trabajarse temas de impulsar producción más limpia para minimizar las emisiones que había en la minería de oro de Nariño. Y se extendió a regiones del Cauca, del Valle del Cauca, de Chocó y de Amazonía. Ya entre 1999 y 2005, uno de los pioneros en mostrar que sí es posible mejorar las condiciones del pequeño minero bajo sus particularidades y hacer una minería artesanal pequeña, pero sin mercurio, fue el proyecto Surata, denominado así, donde hubo apoyo interno en Santander, entre la gobernación de Santander. En su momento estaba también el Ministerio de Minas, que tenía su regional minera en Bucaramanga. También estuvo el acueducto y la CDMB. Allí, con la BGR, que es un instituto de geociencias de Alemania, lograron demostrar que sí era posible. Ese proyecto fueron 5 años y logró demostrar que sí era posible desarrollar actividades de minería artesanal sin mercurio, pero que implicaba un proceso de transición y de transferencia tecnológica. Posteriormente, en 2010, 2014, 2018, el IDEAN ha venido publicando el Estudio Nacional del Agua. Y allí uno de los temas que se logró identificar es que era conveniente contar con información sobre monitoreo de mercurio de las principales fuentes. Entonces han identificado algunos, ahorita vamos a ver un mapa de dónde se ha identificado la presencia de mercurio. Entre 2010 y 2013, Colombia fue muy activo en los 5 reuniones que hubo continentales de la concertación del convenio de Minamata, tanto así que junto con otros 70 países se planteó que existiera un artículo, en particular el artículo 7 del convenio de Minamata, que fue el que dijo la minería artesanal de pequeña escala es un tema con unas particularidades especiales a la cual se le debe dar un tratamiento especial, y quedó contemplado allí. Sin embargo, Colombia iba simultáneamente en un trabajo de ser más exigente e ir más allá de las exigencias que a veces hay a nivel internacional. Fue así que se adoptó la ley 1658 en el Congreso de la República, en la cual se establecieron 2 cosas muy particulares. 5 años para transición y prohibición del uso de mercurio en la minería de oro, y 10 años para transición y eliminación de uso de mercurio en procesos industriales. En procesos industriales en ese momento existían 3. El de la industria cloroálcali, que es el que toma allí en Zipaquirá la sal y a través de una celda de mercurio hace separación de cloro y sodio. Y el cloro, pues lo conocemos, se utiliza en muchas actividades industriales, incluso temas higiénicos. Había otra industria que era de fabricación de bombillas en Bogotá, y una que actualmente existe, que es la fabricación de amalgamas dentales. Eran las 3 industriales. De esas 3, en 2016, la industria cloroálcali se anticipó porque era para 2025 que se tenía ese plazo para la industria cloroálcali de hacer la transición a no mercurio, y en la fabricación de bombillas era 2020, a 30 de noviembre de 2020, y ellos anticiparon en 2016. En este momento queda solamente una industria en Colombia que usa mercurio para la fabricación de amalgamas dentales, que está en Guarne, Antioquia. Ya vienen haciendo la transición porque ellos a partir del 15 de julio del próximo año 2023 ya tendrá su prohibición del uso de mercurio y están haciendo pues sus transferencias tecnológicas al respecto. En 2014, producto de esa ley de 1658, se dijo, este es un trabajo que debe articularse, y es un trabajo de articulación de alto nivel. Alto nivel es que implicó un artículo en esa ley de 1658 que dijo hay que establecer un plan único nacional de mercurio que articule las gestiones y de línea. Ahí entonces, en cabeza del Ministerio de Minas, Minambiente, Minsalud, Mintrabajo, Minagricultura, Mintransporte y Mincid, se formuló el primer Plan Único Nacional de Mercurio en 2014. En 2018 se actualizó y se logró algo que los 7 oficinas jurídicas de los 7 ministerios estuvieron de acuerdo con un texto que está publicado en la página de los 7 ministerios, y que ha permitido evolucionar y articular el trabajo. Es decir, institucionalmente estamos trabajando en la misma ruta. Claro, como en una autopista, cada uno con cargas diferentes, con velocidades diferentes, con vehículos diferentes, pero hacia el mismo objetivo: proteger la salud y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio. Eso entonces nos ha llevado a que entre 2018 y 2022 Colombia ratificó el convenio,
ya le permite ser parte, ya le permite tener otros apoyos que más adelante se los voy a contar que hemos recibido por confianza internacional a las actividades y confianza en el país, entendiendo que el país tiene muchos desafíos y al mismo tiempo tiene necesidades, pero también tiene ofertas de apoyo. Y así es como hemos venido desarrollando, incluso llevándolo al Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente. En el contexto mundial, voy a mostrarles aquí, siguiente por favor, 3 imágenes. Estas imágenes son de Naciones Unidas. Son de 2010, son las más nítidas, porque hay otras de 2016, pero no son tan nítidas como estas, pero tienen la misma tendencia. Esta primera imagen lo que me muestra es de dónde está saliendo el mercurio o dónde se está arrojando el mercurio a la atmósfera en el mundo. Va desde media parte por millón hasta 4.400 partes por millón a la atmósfera. Entonces, si estamos mirando, si ustedes miran por allá, China es uno de los que más tiene colores anaranjados y amarillos, es decir, mayor emisión. Otra de ellos es India, otra está en África, y si ya vamos a la izquierda, nos encontramos con nosotros los colombianos y la comunidad andina. Si miramos a la parte más norte, Europa o Estados Unidos, allí hay algunos también, pero son de menor intensidad. Entonces, esta primera imagen me muestra emisiones de mercurio a la atmósfera, que tiene una particularidad, se mueve a miles de kilómetros, y por eso las emisiones es uno de los temas de relevancia internacional, porque sí tiene efecto mundial, al igual que ustedes probablemente lo hayan escuchado, los gases de efecto invernadero para cambio climático. En este caso, el mercurio como tal tiene incidencia. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente que vamos a mostrar, que ya esas líneas que nos muestran aquí nos muestran unas líneas, va hasta rojo, no significa que, sino que ese color rojo es para identificar que son los más altos, son 2.2 nanogramos, nanogramos es 10 a la menos 9 en un metro cúbico. Allí entonces, ¿qué encontramos? Que China tiene una intensidad en ese color rojo, es donde más se concentran emisiones. Ya, si se dan cuenta, Europa, que no era rojo anterior, no tenía muchos colores naranjas ni amarillos, que eran los más intensos, sí lo tiene en este momento. ¿Qué significa? Que la evolución o el camino o el tránsito de mercurio empieza a migrar hacia el polo norte. Y a los océanos, como lo ven ustedes ahí. El atún, finalmente lo encontramos es en mar adentro, ni siquiera cerca de los litorales, mar adentro. Y al estar mar adentro, allí cómo les llega o cómo le ha llegado el mercurio al atún, a través del viento que arrastra nubes de la lluvia y algunos casos de nieve. Eso entonces es lo que nos muestra cómo se comporta el mercurio una vez está en la atmósfera y empieza a moverse. Siguiente, por favor. Y esta tercera imagen que nos muestra que estando en la atmósfera, el mercurio precipita por lluvia. Entonces, si nos vamos a mirar, China y la India, pues tienen unas particularidades rojas, pero si vamos a mirar nuestro continente y particularmente Sudamérica, que lo conocemos un poco más, es que allí está asociado a las zonas de las cuencas, particularmente Cuenca Amazonas, Cuenca Orinoco y para el caso nuestro colombiano, Cuenca Cauca Magdalena. Lo que significa que a pesar de que son un material que estando en la atmósfera es pequeño, sí empieza a levantar alertas para que estemos atentos en ese proceso. Siguiente, por favor. ¿Qué nos muestra esto? Eso era en dónde se está presentando el mercurio. Aquí es quién lo genera. Ese 37% que está en amarillo está relacionado con la minería artesanal de pequeña escala, que ya les mencioné, son 70. ¿Cuántos países hay en el mundo? En la FIFA hay alrededor de 200. En Naciones Unidas hay menos de 200. Pero si son 70 países, es uno de cada 3 países en vía de desarrollo que tienen presencia de minería artesanal y de pequeña escala y que por sus particularidades han venido usando mercurio. Y eso es el 37%. Otro 24% es de la utilización de carbón para generar energía, particularmente termoeléctricas, la industria o en algunos países para la calefacción. Esos dos prácticamente nos dan 61% y otros son
temas de la producción de metales, que más adelante vamos a ver algunos en detalle de ellos, que sin que lo usen pueden generar mercurio. De estos tres, y particularmente ese amarillo que tenemos ahí, es uso intencional del mercurio, por lo tanto las emisiones y liberaciones son intencionales, porque lo compramos, lo adquirimos, porque lo necesitamos en un proceso productivo. El de 24% que es de la generación de energía es porque viene en trazas como impurezas en el carbón, menos de una parte por millón para el caso colombiano, pero cuando consumimos tantísimo carbón en todo el mundo, porque estas son cifras de todo el mundo y son cifras de Naciones Unidas, nos muestra que hay una incidencia en las emisiones no intencionales. Siguiente, por favor. Aquí también nos muestran en dónde están las mayores presencias de mercurio en algunos cuencas o ríos. Si ven ustedes esos puntos de colores azul, amarillo, anaranjado y luego rojo, nos muestran prácticamente donde está más concentrado, es en las desembocaduras. Esas desembocaduras, por ejemplo, la que vemos ahí del Amazonas, es elevada, pero no tiene incidencia, por ejemplo, con Mongolia. Entonces, el efecto de las liberaciones de mercurio están asociados más a manera nacional o continental. Les he mencionado dos términos que vale la pena que las aclaremos antes de continuar. Uno es emisiones y otro liberaciones. Emisiones, para el caso del convenio, se acordó que son aquellas descargas de mercurio que van a la atmósfera, ya sea en micropartículas de mercurio líquido o en gases, que puede ser mercurio metálico o puede ser compuestos de mercurio, algunos óxidos de mercurio también. Mientras que las liberaciones son el mercurio que va al agua y al aire. De una pequeña minería de carbón, pues puede haber de las dos si hacen quema de amalgamación y si usan mercurio. Si no usan mercurio, pues no va a haber presencia de mercurio en estos casos. Entonces, el principal esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial es que el mercurio no llegue a los océanos y no llegue a las zonas donde no se genera, pero hay que actuar en las fuentes. Siguiente, por favor. El convenio de Minamata, entonces, hoy está ratificado por 137 países. Esos 137 países, de los cuales forma parte Colombia, forma parte de los principales países. Para el caso de Latinoamérica solamente faltan dos que se sumen, que es Venezuela y Guatemala, el resto ya estamos todos. Y le apunta a todo el ciclo del mercurio. El ciclo del mercurio es producción, por ejemplo, una mina de mercurio. En Colombia no tenemos minas de mercurio ni los hemos tenido. Sí ha habido yacimientos o hay yacimientos en Aranzazu Caldas, por ejemplo, pero no han sido explotados comercialmente. Eso implica también que hay un comercio de mercurio a nivel internacional, pero también que hay unos productos con mercurio añadido. Esos productos con mercurio añadido, a ejemplo, es termómetros, bombillas, algunos relés que, por ejemplo, los tenemos con mercurio, no todos, algunos tensiómetros, comúnmente más conocido en el lenguaje médico como manómetros, también pueden tener mercurio. No todos, no todas las bombillas tienen mercurio, no todos los termómetros tienen mercurio, pero algunos de ellos sí lo tienen. Otro componente es que hay usos permitidos de mercurio. Esos implican un almacenamiento. También les mencionaba que 70 países tenemos minería artesanal de pequeña escala y para ellos se les ha destinado un artículo especial para que tenga un tratamiento de desarrollo, de apoyo y de transferencia hacia la eliminación de esas técnicas o esas prácticas de mercurio. También hay dos componentes de carácter ambiental que son las emisiones y liberaciones que pueden conducir también a desechos de mercurio. Pueden haber desechos, por ejemplo, de termómetros en los rellenos sanitarios o, por ejemplo, también en las petar, en una petar, en los lodos que hay allí puede haber una gran cantidad de los elementos que tenemos en la tabla periódica y en algunos de ellos puede llegar a existir metales pesados y entre ellos puede haber mercurio. Otra gestión indicada en el convenio de Minamata son los sitios contaminados o aquellos sitios que se haga una gestión para identificarlos, para precisarlos y para mirar qué hacer al respecto frente a esos temas. También pide el convenio que se hagan unos informes. El año pasado se entregó después de 4 años del convenio. Nosotros llevamos año y medio, pero ya nos tocó hacer el primer informe para el convenio de Minamata a 31 de diciembre. Recientemente, lo entregamos en diciembre y hace un par de semanas, ya lo publicaron, al igual que el de otros países, en la página web del convenio de Minamata. Y eso nos lleva también a que tenemos que compartir información para que
se tomen las mejores decisiones al respecto y estemos preparados frente a toma de decisiones individuales, incluso de consumo. Siguiente, por favor. ¿Qué estrategia nacional venimos desarrollando? Siguiente. Que les había mencionado que uno de los temas en Colombia, uno de los principales de esos 63 subactividades que pueden emitir o liberar mercurio, es la minería artesanal y de pequeña escala y particularmente la de oro. En la minería, el único proceso minero que usa mercurio es la minería de oro. Y lo utilizan no para extraer el mineral, sino ya para procesarlo dentro de las plantas de beneficio. A la parte izquierda tenemos un mapa de distritos mineros de oro. Y a la parte derecha están las cuencas en las que se identificó presencia de mercurio. Cuando estoy mencionando presencia de mercurio no significa que los límites superan lo permitido, sino que hay presencia de ellos allí y son estudios que viene desarrollando, como les mencionaba, en la línea de tiempo de 2010, 2014, 2018, el IDEAN, para identificar que está asociado a aquellas zonas donde ha habido minería de oro de pequeña escala e incluso de gran escala. Solamente de gran escala tenemos una en Antioquia. Las demás que están en gran escala están por ahora en exploración, todavía no están en explotación. Y las que están proyectando sin uso de mercurio, más aún porque Colombia lo tiene prohibido. Siguiente, por favor. Tenemos 3 pilares en este proceso y 3 pilares con un nivel de ley. La ley 1658-2013 que les mencionaba dio 5 años para hacer una transición. La ley 1892, que es la que ratificó el convenio de Minamata, y la ley 1955 de 2019, que era el plan de desarrollo, en el cual se identificó la necesidad de que el Ministerio de Defensa fuera parte, porque hay contrabando de mercurio y hay uso ilegal de mercurio, donde la policía es clave en ese proceso y también la fuerza pública. ¿Eso qué nos indica? Que cuando estamos en el proceso de 3 leyes que nos ayudan a orientar estas actividades, nos permiten trabajar de manera articulada. Para contarles, en Latinoamérica hemos identificado 3 países que solamente han tomado esa decisión de prohibir el mercurio. Para muchos dicen que las prohibiciones no son la mejor alternativa ni la mejor opción. En el caso colombiano se tomó en 2013, Ecuador la tomó en 2015, en 2013 también, pero empezó a regir en 2015. Colombia empezó a regir en 2018 y también se ha sumado Panamá, que prohíbe el uso de mercurio en la minería de oro, que la economía de Panamá respecto a minería de oro es muy baja en su proporción comparado con los otros países que he mencionado. Siguiente, por favor. Estas 2 leyes, la ley de 1658 y la de 1892, tienen 2 cosas en común. Ambas apuntan a proteger salud y medio ambiente. Son complementarias. La de 2013 hace énfasis en el caso de uso de mercurio, por lo tanto la prohibición y el control al mercurio. El mercurio en Colombia no se produce, el mercurio es importado y al ser importado entonces también se establecieron algunos controles que más adelante se los voy a indicar. Y la ley 1892 entonces dice que es el convenio de Minamata, es proteger la salud y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y de compuestos de mercurio. Siguiente, por favor. Eso indujo en esa ley 1658 a articularlos. Fue cuando se dijo hay que hacer un plan único nacional de mercurio, en el que se articule y se trabaje de manera conjunta Ministerio de Minas y Energía. En ese orden quedó en la ley Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transporte, MinSit y Mindefensa. Ustedes dirán, ¿por qué Minagricultura? Porque si llegamos nosotros a identificar, por ejemplo, pez fresco que llegue a tener mercurio, hay que actuar. Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en 2017 estableció una veda para un pez que probablemente algunos de ustedes hayan escuchado, que es el pez mota o el pez sipi. Ese mismo se vende en Bogotá, se vendía en Bogotá como viudo de capaz. Es de los que más acumula. Producto de una investigación del INVIMA de varios años, se identificó que de entre tantísimos pescados que se consumían y que habían en esa cuenca del Amazonas, ese era uno de los que más acumulaba y que había que tomar algunas acciones. Por eso, en particular, menciono esto del tema de minagricultura, porque todos aquí somos claves. Y lo que se busca es que se reduzca, para el caso de progresivo, porque todavía tenemos una actividad permitida, que es la
de amalgamas dentales. El resto ya en minería Sí, de oro está también es- prohibido a partir del año 2018. Siguiente, por favor. Cada ministerio entonces decidió que desarrollaba un plan sectorial. Entonces, Ministerio de Minas fue el primero que desarrolló su plan sectorial. Se sumaron luego Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, cada uno desde las funciones que corresponde. Y entonces, en ese trabajo, por ejemplo, para el caso particular de tema ambiental, la CDMB en la zona de Bucaramanga tiene algunas funciones en ese marco de acuerdo a sus funciones por ley 99, pero también en el marco del convenio de Minamata y también en el marco de esa ley 1658, por ser prácticamente operativos. Algunos institutos de investigación también tienen trabajos que han venido desarrollando al respecto de investigación y de conocimiento. Siguiente, por favor. ¿Eso qué nos ha llevado? Que en este contexto tenemos una ley que nos indujo a un plan de articulación, que es el plan único, con 7 ministerios, ahora con 8, después a partir del 2019, que implica 7 acciones sectoriales, unas de minas, otras de ambiente, otras de trabajo, otras de salud, que luego se le sumó el convenio de Minamata y lo que nos induce a trabajos articulados, que es un desafío grandísimo, trabajar de manera articulada diferentes ministerios y además trabajar a manera intersectorial. Siguiente, por favor. ¿Eso a qué nos llevaría? Nos llevaría a que a 2023 Colombia le apostó a que a partir del 15 de julio ninguna actividad productiva en Colombia usará mercurio. Sin embargo, aquella ilegal se nos está transformando en el desafío grande para trabajarlo y nos toca que trabajarlo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que son los que le están suministrando el mercurio a los ilegales. Eso también induce que a 2020 baterías, bombillas, barómetros, higrómetros, a partir del 1 de diciembre de 2021, no se puede en ninguna parte de los países, de los 137 países, fabricar, importar y exportar este tipo de productos. ¿Qué se puede? Si yo lo tengo ya en mi oficina o en una ferretería vendiendo bombillas, no está prohibido vender la bombilla. Lo que está prohibido es actuar en la fabricación, en la importación y en la exportación. Y también otro tema es que hay que hacer un manejo y disposición final del mercurio. Era un desafío grande. Europa era la que tenía prácticamente su técnica de hacerlo. Ya ahorita les contaré una experiencia que tenemos en Colombia de cómo tomar el mercurio y que nos sirve de referencia porque ya es un trabajo nacional de cómo tomar el mercurio y prácticamente quitarle su toxicidad, quitarle su efecto y poderlo llevar a un relleno nacional de seguridad con unas condiciones ya menos rigurosas. Eso también nos lleva entonces a que tenemos que reducir las emisiones y liberaciones, a proteger la salud y el medio ambiente y finalmente a sumar esfuerzos entre diferentes instituciones. Siguiente, por favor. El Ministerio de Ambiente, aquí en particular, tiene algunas funciones. Por ley 99 es el rector de la gestión ambiental y de los recursos. Las corporaciones, en particular, son las que tienen controles. Ese Ministerio de Ambiente también pues, dirige el Sistema Nacional Ambiental, que son 33 corporaciones, 4 autoridades de más de 1 millón de habitantes, 5 institutos de investigación, ANLA y parques nacionales. También tiene como su función hacer evaluación y seguimiento a controles de factores de riesgo ecológico, determinar los criterios de evaluación y seguimiento ambiental de las actividades económicas y asegurar el desarrollo sostenible. Esta integridad del Ministerio de Ambiente, entonces, le da un rol en particular de promotor de acciones que conduzcan a que las actividades se desarrollen con el menor efecto posible. Siguiente, por favor. Esas son algunas de las leyes. Aquí quiero mencionarles que hay unas en las que han participado varios ministerios, incluso en alguna de ellas, como el decreto 2133, que es el que puso unos límites a la importación de mercurio. Antes de este proceso, en 1996, en promedio llegaba al país más o menos 100 toneladas de mercurio para usos permitidos y con todos los rigores de la importación al país. A partir de ese momento se establecieron unos cupos. Hoy el cupo solamente de esos 100, 2,5 toneladas y solamente se podrán usar en la fabricación de amalgamas dentales, pero que tenderá
a partir del 15 de julio del próximo año a que ya no se use en Colombia. Es decir, esto es un proceso progresivo y entre el mediano y el largo plazo. Siguiente, por favor. La ley 1658, entonces, ¿qué nos indica? Que al apuntársele a todo este tema de reducción y eliminación de mercurio, en estos procesos industriales se le dieron algunas particularidades, funciones al Ministerio de Minas y Energía para que haga la transferencia tecnológica. Hace muchos años, y aquí pues un colega nuestro, Eliseo, que estuvo en la CDMB, en su momento impulsábamos proyectos piloto como autoridades ambientales. Ya eso lo está haciendo Ministerio de Minas. Ministerio de Minas está prohibiendo que la minería se continúe, la minería de oro, pero que no use mercurio. Uno, porque está prohibido, y otro, porque se buscan que tengan alternativas tecnológicas de mayor eficiencia. Pero a las autoridades ambientales, urbanas, regionales y de desarrollo sostenible y a las secretarías de salud les indica que deben hacer control y vigilancia, que es gran parte de lo que se ha desencadenado en los últimos meses en Bucaramanga a través del tema salud, del tema ambiental y del mismo acueducto de Bucaramanga frente a la problemática que se ha presentado últimamente en el acueducto. Eso entonces nos lleva a ratificarles a ustedes que el 15 de julio de 2018 era la fecha para prohibición de uso de mercurio. El Ministerio de Minas hizo unas inversiones gigantescas para lograr hacer una transferencia tecnológica, y en el caso de industrias ya solamente nos queda una, y a partir del próximo año, en menos de 8 meses, ya vamos a tener que esas industrias que antes usaban mercurio ya se transforman en otro tipo de procesos productivos que no utilicen mercurio. Siguiente, por favor. ¿Eso qué induce? Que hay unas herramientas claves para nosotros, que son las normas, ya sean resoluciones, ya sean decretos, y hay que apuntarle a diferentes componentes. Uno, por ejemplo, usos. Hay algunas resoluciones. Otro, las importaciones. Otro, la producción de mercurio. Ya, ¿por qué la ley 1892? Porque el convenio de Minamata, cuando lo ratificamos o cuando un país lo ratifica, se compromete a no autorizar ninguna mina primaria de mercurio. En Colombia no ha existido, y a partir de eso ya quedaría excluido cualquier tipo de industria de mina primaria de mercurio. Que la mina primaria de mercurio usualmente lo que explota es cinaurio, que es un sulfuro de mercurio. También hay unas normas sobre manejo, algunas por ejemplo de agua, como el 1594 o el 948 sobre aire, y algunos también sobre transporte, que ya hay trabaja Ministerio de Transporte, otras sobre disposición final, que es el 4741, la liberación al ambiente también. La última que tenemos es la resolución 631, que es sobre vertimientos, en la cual se han establecido 36 actividades en las que probablemente de manera no intencional estén presentando algún vertimiento de mercurio. A ellos se les establece un límite permisible y deben, entre sus plantas de tratamiento, controlar esas liberaciones al ambiente. Siguiente, por favor. ¿Eso qué nos indica? Que ese trabajo para nosotros es un desafío gigante, mucho más grande el desafío que nosotros tenemos frente a otros países similares a los nuestros, de esos 70 que tenemos. Tomamos decisiones muy fuertes, como dar una transición, pero también hemos encontrado en el contexto internacional confianza. Y esto es para que lo veamos. El país, en medio de sus dificultades, de sus logros, de sus problemas, logra confianza a nivel internacional. El GEF, que es el Fondo Global para el Medio Ambiente, en este momento está apoyando un proyecto que es de residuos hospitalarios. En unos días nos van a presentar los resultados, ahora en principio de noviembre, para presentarnos los resultados, porque había uno sobre residuos, sobre compuestos orgánicos persistentes, pero se logró que allí una partecita nos ayudaran a tratar los residuos hospitalarios que tuvieran mercurio, termómetros o bombillas que existieran en los hospitales. Allí se logró un resultado. También se está trabajando en uno que es en la cuenca Putumayo-Isa. Allí están 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Y allí es sobre el manejo integral de la cuenca. No promueve ninguna actividad productiva, sino que lo que busca es que se conserve y sí se identifique si hay presencia ilegal de mercurio que se ha identificado en la zona y de qué magnitud y qué hacer con ello. Otro fue un proyecto de la cooperación americana denominado Proyecto Oro Legal, que contribuyó a hacer unos ejercicios en 2 zonas de las más grandes que tenemos de minería de oro, que es Antioquia y Chocó. Eso es con cooperación americana. Otro que fue el proyecto de Comunica, que es un proyecto prácticamente de divulgación y socialización de Canadá, que
ayudó en algunas zonas de Antioquia también, e incluso llegando hasta los municipios, a algunas autoridades municipales, para que desde allí, desde lo local, se promueva también la buena gestión y en el caso de realizar actividades como minería de oro, se haga sin mercurio. En este momento, el 29 de julio de este año, se firmó un acuerdo entre Colombia y Suiza para un proyecto denominado Oro Responsable, que se ha venido desarrollando en otras partes del mundo y particularmente en Perú y Ecuador. Y aquí en Colombia llegó y ya va para la tercera fase. Y lo que se va a buscar es que aquellos mineros, pequeños mineros, entonces para pequeña minería, que logren desarrollar o producir minería de oro sin mercurio y con otras particularidades adicionales, porque no solamente es a la que se le mide, sino otras más adicionales, puedan tener un beneficio económico como una prima adicional. ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con la Unión Europea, viene apoyando un proyecto en el Chocó donde se pueda desarrollar minería, desarrollarlo sin mercurio, pero también ayudar a que haya una transferencia tecnológica a otro tipo de actividades ancestrales, por ejemplo, como el tema de producción de chontaduro. Y se tiene también un ejercicio de conservación de biodiversidad en el Chocó que se hizo con WWF. Aquí, ¿qué se ha buscado? Confianza de fuentes internacionales. Esos recursos no entran nunca a una institución estatal, sí se ejecutan, pero quien los desarrolla son o organizaciones de Naciones Unidas como PNUD, ONUDI o PENUMA, o en algunos otros casos también participan algunas ONGs, por ejemplo, muy reconocidas como WWF. Esto que nos muestra esta imagen, que Colombia es confiable para desarrollar actividades en medio de todas las dificultades que tenemos. Siguiente, por favor. Hemos logrado ya cosas particulares, que en los relaves de mercurio, muy conocidas en Betas y California como colas, o en otras partes por allá en Europa, en México lo llaman jales, o en otras partes tienen otros nombres, pero el más conocido en este momento a nivel mundial es de relaves. Allí puede haber oro y puede haber mercurio, de un proceso de las colas o esos residuos que han quedado en las plantas de beneficio. ¿Qué se ha hecho? En Colombia se hizo un ejercicio con apoyo de la cooperación americana. Se tomaron más de 30 muestras de varios departamentos, entre ellos Nariño, Cauca, Huila, Chocó y Antioquia. Se llevaron a Antioquia y se probaron unas técnicas. Inicialmente eran 17 técnicas potencialmente útiles, de las cuales finalmente una para el contexto colombiano, que es el de placas de mercurio, que si yo paso el relave en un medio acuoso por estas placas atrapan el mercurio y ya el mercurio retirárselo de esa placa prácticamente necesita un proceso industrial muy sofisticado. Entonces ya prácticamente estamos retirando el mercurio en otras formas, remediando esos relaves. Siguiente, por favor. También hay unas directrices u orientaciones de Naciones Unidas sobre las gestiones para sitios contaminados, donde nos dicen a nivel mundial que hay que identificarlos, luego caracterizarlos, luego de caracterizarlos mirar cuál es el potencial de tratamiento, si vale la pena removerlos o no removerlos, porque en algunos casos ya si están siendo depositados posteriormente o cubiertos por otro tipo de material que no tenga ese efecto, probablemente eso hay que considerarlo para sus acciones. Y después finalmente decidir qué hacer con esas zonas que han sido o que tienen presencia de mercurio. Siguiente, por favor. ¿Qué resultados hemos tenido? Que la industria cloroalcali, en el caso de Zipaquirá, cuando en 2016 dejó de usar mercurio, prácticamente nos eliminamos 22 toneladas de mercurio anuales que ellos usaban y que en cierta forma podían llegar al ambiente. Con la producción de bombillas, 1,5 toneladas en 2016, con el proceso del proyecto JEF sobre residuos hospitalarios, logramos disponer 670 kilos de mercurio. Esos 70 kilos de mercurio estaban contenidos en 8 toneladas de residuos de pilas, de botón o cápsulas de amalgamas dentales o algunos termómetros. ¿Qué se hizo? Coger el mercurio, que ese es un tema técnico que ya hay alguien que en Colombia lo desarrolla, y ese tema técnico, ¿qué hace? Coger el mercurio elemental, que es líquido, le agregan un sulfuro, lo vuelven polvo. ¿Qué significa eso? Que ya no se evapora, entonces no hay gases de mercurio. Y además se le sigue un proceso hasta que finalmente se tiene una pasta, por lo tanto entonces ya no es lixiviable y lo llevamos a un aglomerado concreto
y lo podemos disponer en relleno sanitario ya con unas posibilidades de menor escape al ambiente. Con eso también entonces hemos logrado que haya una planta en particular. Esa planta es privada, ha sido apoyada desde el punto de vista de evolucionarla y tiene pues su licencia ambiental para prestar esos servicios y está en Cali. Esto nos ha llevado entonces a que tenemos ya una posibilidad en Colombia de disposición final de residuos o de mercurio que va para desecho. Eso nos ha llevado también a que desde el punto de vista salud, el Ministerio de Salud ha venido impulsando que se utilicen resinas a cambio de amalgamas dentales. También se ha venido distribuyendo en diferentes partes del país con ese proyecto 16.000 termómetros, se les regalaba a la gente, se les decía tráigame un termómetro de mercurio y le damos uno digital. Eso fue parte del proceso. Y pues el tema de los relaves se nos volvió algo clave, que en ese momento vamos a trabajarlo para posteriormente definir cómo sería su réplica en otras regiones del país. Siguiente, por favor. Esas mejores prácticas nos han llevado a que en Colombia empecemos a actuar para que la minería continúe, pero continúe legalmente, formalizada. Acaba de surgir una nueva ley de formalización en julio, que da un plazo de 6 meses para crear un plan único de formalización a cargo del Ministerio de Minas. Eso en particular es para el pequeño minero. Se han reducido de las 100 toneladas de mercurio que entraban al país oficialmente, legalmente solamente se permiten 2,5 y se está aumentando el proceso de trabajo en el contrabando de mercurio. Se ha fortalecido a Corantioquia, Corporación Sur de Bolívar y CRC. Por ejemplo, Sur de Bolívar es una corporación de las más pequeñas que tenemos en el país, pero con una repercusión grandísima porque está en el sur de Bolívar, a la cual se le ha venido apoyando a partir de proyecto JEF. También en ese proceso se está trabajando en que esa es la fuente, esa es la demanda por una actividad productiva, pero también hay una oferta, que es el comercio, y ese comercio internacional. Entonces estamos en un proceso de JEF, ya logramos acordar 6 países, los 4 de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que nos sumemos también junto con Honduras y México. México es el único que produce mercurio en la región, es el que está surtiendo a todos los países para que se actúe allí y se minimice el mercurio y que solamente sea mercurio utilizado en aquellas fuentes que son permitidas a partir de normas nacionales e internacionales. A partir de ese momento, entonces, se consolidó la información y en 2021, al final, 12 ministerios, Fiscalía, DIAN, SENA y INVIMA, reportaron información de acciones que se han venido desarrollando en el país. Nos indujo también a que no solamente se deben tener planes para el tema minero, sino también para emisiones no intencionales. Les mencionaba que si yo tengo una termoeléctrica, es probable que en la termoeléctrica, si hay carbón, es probable que hayan en cada tonelada de carbón menos de una parte por millón, lo cual hay que actuar sobre ellas para evitar que llegue al ambiente. Y para eso se ha venido trabajando en un plan nacional. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos una reunión con la DIAN, con la ANDI, perdón. Con la ANDI ya habíamos concertado con ellos y hoy ya les mostrábamos ese plan y las acciones que vienen en los próximos años. Eso nos induce a que tenemos que continuar con los trabajos de cooperación internacional y será la fortaleza que tendremos en la medida que podamos resultar con mejores desempeños y mejor gestión ambiental. Siguiente, por favor. ¿Qué retos tenemos entonces? Que en 2023 estemos libres del uso de mercurio, que reduzcamos las emisiones y liberaciones, que trabajemos 8 ministerios conjuntos y que lo enfoquemos desde un punto de vista no solamente ambiental, sino de salud, que desarrollemos proyectos de cooperación que generen confianza internacional y que nos los apoyen, que haya mejoramiento en la capacidad instalada tanto de la academia, de las universidades, de las autoridades ambientales, de las autoridades que impulsan la actividad minera o que impulsan actividades productivas. Uno muy clave, el control del contrabando de mercurio, que no solamente lo podemos hacer a nivel interno de frontera para adentro, sino también de frontera hacia afuera. Eso implica alianzas con otros países, del manejo y disposición segura, que ya les mencionaba que ya hay una experiencia en Colombia que a partir del próximo año se empezará a replicar, y recuperar aquellas zonas en los casos que aplique para habilitarlas para usos post actividades. Siguiente, por favor. Esa era parte de lo que quería comentarles y esto es parte de lo que ustedes probablemente en estos días, cuando continúen con las gestiones que está haciendo Santander, el acueducto, los mismos mineros, la policía,
el ejército y otras instituciones contribuirán, entre ellas la DIAN, por ejemplo, que es muy clave en este proceso, la POLFA, que es la Policía Fiscal y Aduanera de la DIAN, va a ser claves en que primero actuemos sobre la causa. Ya en Colombia se tomaron decisiones políticas durísimas como fue prohibir el uso de mercurio y llegar a hacer una transición. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto estaré atento. Muchísimas gracias, doctor Elías, por su presentación, por esta gran explicación que nos ha dado. Entonces, abrimos el espacio de preguntas para todos nuestros asistentes, todos nuestros socios y demás invitados que nos acompañan en esta tarde. Les pido entonces que levanten su mano. Entiendo también que el ingeniero Eliseo Osorio quiere hablar, pero primero entonces vi la mano levantada del ingeniero Jaime Suárez. Entonces, en este orden, ingeniero Jaime Suárez, por favor, toma la palabra y expresa su inquietud y seguidamente el ingeniero Eliseo Osorio hace su inquietud. Muy buena la explicación, muy didáctica, aprendimos mucho. Me quedan unas inquietudes. Primera inquietud es con relación a algo que pasa en el río Suratá, que es alimentación, o sea, ganado que toma el agua del río Suratá que está contaminado con mercurio. O sea, ¿qué se ha investigado en Colombia con temas del ganado tomando el agua contaminada con mercurio y a los controles que se pueden hacer a ese tema? Y el otro es los cultivos. Por ejemplo, en el caso del río Suratá, cultivos de tomate regados con agua contaminada con mercurio. ¿Qué se ha investigado en Colombia ese tema y qué controles habría? Sería las primeras inquietudes. Segunda inquietud, la minería ilegal. Prohibir la minería ilegal no ha funcionado mucho. Las medidas coercitivas, el ejército y demás no han sido demasiado efectivos. ¿Por qué no pensamos en el gobierno nacional en invertir dinero, invertir recursos para legalizar los ilegales? O sea, invertirles a los ilegales con dinero del Estado para que los ilegales utilicen técnicas que eliminen el uso del mercurio. Esas serían las dos inquietudes de parte mía. Y felicitaciones por la presentación. Profesor Suárez, yo hace muchos años lo vi a usted por allá en la UIS. Y sí, efectivamente, hay un trabajo que se viene desarrollando y es conveniente aquí también destacar el ejercicio que vienen desarrollando varias instituciones. Y no solamente las instituciones, sino los entes de control. En particular, la Procuraduría. Yo estuve en Bucaramanga hace un par de semanas también, pero desde junio, con el problema que hubo en Bucaramanga, en el acueducto, la Procuraduría ha convocado unas mesas interinstitucionales donde está particularmente la gobernación. A la gobernación se le ha pedido desde la Procuraduría que determine qué acciones va a tener en cuenta, primero para identificar qué probabilidad hay de bioacumulación o biomagnificación de mercurio en este tipo de productos agropecuarios, que es parte de lo que se está a considerar. Ahí entonces, ¿qué tenemos? La gobernación planteó unas acciones a desarrollar desde la Secretaría de Agricultura, también desde la Secretaría de Salud. Y frente al segundo punto de minería, la minería no está prohibida. Lo que está prohibido es el uso de mercurio. ¿Qué indica? Si yo encuentro que hay una alternativa tecnológica factible para el pequeño minero, con recursos económicos disponibles porque los hay, que no quieran ir a ciertas fuentes de financiación que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Minas, ya es otra cosa. Pero hay una cosa de más largo aliento, es al minero hay que acompañarlo porque es un proceso de subcultura productiva. Ya tenemos alternativa tecnológica. Ustedes allá en Bucaramanga fueron los primeros que identificaron en Colombia que sí era posible. Y con los mineros de allá, de California y de Betas. Ahora, el tema de legalización. Yo les mencioné que hay una nueva ley de hace un par de meses en el cual se estableció una nueva oportunidad para que se formalicen
los mineros. Entonces está en ese proceso y ahí se creó, profesor Suárez, probablemente que usted conozca ya esa ley o la haya escuchado, es la Ley de Formalización Minera de la 2250, que va a tener un fondo para la reconversión del pequeño minero, donde ellos puedan acceder a ese tipo de oportunidades. ¿Alguien más? Creo que Eliseo tenía alguna pregunta. Sí, señor. Muchas gracias por la respuesta, el ingeniero Jaime, por la pregunta. Continuamos entonces con la intervención a la inquietud del ingeniero Eliseo Osorio. Por favor, adelante, ingeniero Eliseo. Muchas gracias, María Paula. Bueno, primero que todo, muy complacido en poder contar con nuestro gran amigo y gran geólogo Elías Pinto, que haya tenido la deferencia de compartir con nosotros estos conocimientos. Excelente la charla, nos ha mostrado todo un contexto y todos los procesos evolutivos que ha habido en lo que ha tenido el manejo del mercurio. Yo tengo dos inquietudes que me llamaron mucho la atención dentro de la exposición del doctor Elías. La primera tiene que ver con los procesos que están adelantando a través de la cooperación suiza para efecto de la recuperación de las colas que llamamos comúnmente o los relaves en los procesos de beneficio del oro a través de un mecanismo que veo que sería sencillo desde el punto de vista de su implementación y que sería muy útil y que es lo que ha venido afectando básicamente la problemática del agua en el río Suratá. ¿Por qué razón? Porque también lo decía ahorita mi amigo Jaime, de que tratar de eliminar la minería básica, llamémosla la artesanal, legal o ilegal, lo que queramos, es prácticamente imposible y solo las cosas se logran como el doctor Elías conoce también más que nadie a través de acompañamientos y desde luego a través de lo que fue el convenio que tuve yo la oportunidad de dirigir, el convenio entre la gobernación del departamento, la división regional de minas, el acueducto y la corporación. En esa época yo era el director del proyecto desde la corporación y fuimos muy exitosos con la implementación de mecanismos que permitían precisamente no eliminar, porque para la época era muy complejo decir no use mercurio o no use cianuro, sino simplemente mitigar y hacer recuperación de esos elementos que se utilizan en el beneficio. Entonces yo pienso que la oportunidad de revivir convenios de cooperación técnica internacional o con el IEF o con el ministerio para efecto de poder volver a reactivar esta acción conjunta sería muy importante, porque a veces yo pienso, y perdónenme que sea tan franco, pero esas mesas conjuntas en las que participan 20, 25 personas, instituciones de uno que Defensoría del Pueblo, a la larga resulta con que la experiencia nos demostró que no sirven para nada y solo a través de acciones reales y de unos planes de acción que le permitan asumir responsabilidades conjuntas con base en una programación y con base en unos objetivos claros se tienen éxito. Entonces yo pienso que voy a hacer el planteamiento, doctor Elías, en el Consejo Directivo de la Corporación, porque contando contigo, pues con la experiencia que tienes, el conocimiento y desde luego esa sabiduría acumulada podría desarrollarse o volver a incentivar a todo el mundo, pero para trabajar de manera conjunta en un proyecto de esa importancia. Una segunda cosa que quería comentarte es la siguiente. Se ha venido discutiendo mucho sobre la legislación ambiental y sobre todo en lo que tiene que ver con los impactos generados por los pasivos ambientales y por los impactos que se causan a través de los procesos exploratorios en el caso del páramo de Santurbán. Y quiero contarte una cosa. Hay, digamos, todavía rumor porque no se ha concretado nada sobre algo que tú y yo en la década del 90 discutíamos con mucho empeño y sobre lo cual estuvimos profundizando muchísimo. Y es que la verdad, el exigir un plan de manejo dentro de la etapa exploratoria y solo exigir licencia ambiental para la etapa de lo que es ya la explotación, a mí se me hace que no nos han comprobado los últimos 25 años de gestión que no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Primero que todo, Elías, tenemos que propiciar porque del mismo ministerio y desde luego del Ministerio de Ambiente como ente máximo de la gestión ambiental en el país, en que se trabaje por encima de todo, yo lo he venido diciendo en procesos de todo lo que tiene que ver con la planificación ambiental en macro y más específicamente lo que es
planeación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica es la que permite precisamente poder fijar áreas en las cuales se puede desarrollar determinadas actividades y posteriormente en las zonas habilitadas, pues sí se otorgarán las licencias ambientales. Y yo diría que suplir el plan de manejo ambiental que hoy se está pidiendo en la parte exploratoria para que la etapa exploratoria sea también objeto de licencia ambiental en las áreas que producto de una evaluación ambiental estratégica sean habilitadas. De esa manera, yo pienso que podríamos tener un verdadero ordenamiento ambiental y no estar, digamos, yendo siempre a la saga de pensar en el otorgamiento de una licencia ambiental para un determinado proyecto cuando ni siquiera existe una delimitación. Eso es algo que dentro de la filosofía y la política que se maneja en Europa para el desarrollo de la parte minera, pues no tiene, de la parte ambiental en general, disculpen, no tiene ningún sentido, y más cuando se trata de la explotación de la macrominería en áreas en donde se produce el agua y cuyas captaciones se encuentran por debajo de las zonas en las que se producen estas explotaciones. Si quiero dejarte esos dos comentarios, Elías, y después en mi regreso a Colombia me gustaría que habláramos telefónicamente para mirar a ver de la Corporación de Defensa cómo podríamos buscar una interacción un poco más activa con el ministerio y de manera más específica para jalonar este tipo de procesos. Finalmente, mis felicitaciones, excelente la charla. De verdad que me da mucho gusto volver a verte y saber que dentro del ministerio cuentan con personas de profundidad técnica y conocimientos como los tuyos. Muchísimas gracias, Elías. Encantado de saludarte. Bueno, muchas gracias, Eliseo. Y algo para complementar. El proyecto que estamos haciendo de retirarle mercurio es de cooperación internacional y es del apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, las demás cooperaciones que tenemos de otros están pendientes también de eso porque es buscar alternativas a ese tipo de problemas que se tienen. Entonces, buscarle alternativa técnica, que es gran parte la base para poder después proyectar acciones de réplica. Y frente al tema de exploración, sí, en este momento hay varios proyectos de ley que están pidiendo que haya exploración con licencia ambiental. Eso está en discusión y en particular en temas que lo han venido algunos indicando, todavía eso está en un proceso de discusión que tiene que surtir los trámites del Congreso, los cuatro debates que hay allá usualmente, y eso implicaría un trabajo pensando en ese nuevo instrumento, retomarlo nuevamente, porque lo hubo en su momento, de una exigencia de exploración y habrá algunas particularidades. En este momento lo han mencionado, gran minería a cielo abierto. Es posible que la discusión lleve a otro tipo de particularidades a considerarse. Y hay una sentencia que es la que es conocida en este momento como ventanilla minera, pero que fue la que duró 10 años y que interpuso el senador Cepeda, que es sobre ordenamiento. Allí también piden que se hagan proyectos de ley para la exploración. Entonces hay una cantidad de iniciativas que producto de todos los resultados de toda esta experiencia se está haciendo una reingeniería y se está retroalimentando para proyectar mejores decisiones. Eso que implica que es una dinámica de la gestión minera y de la gestión ambiental. Y eso implica que el pequeño minero, en particular, reciba asistencia técnica. De donde venga. Hace muchos años, probablemente ustedes, muchos conocían que en Bucaramanga existía una regional minera que le daba asistencia técnica al pequeño minero. Con la ley 685, Código de Minas de 2001, eso se eliminó. Y se eliminó la clasificación minera, que se tuvo que retomar en 2016 con un decreto nuevo del Ministerio de Minas, el 1666. Y se está impulsando pues, que se le dé apoyo al pequeño minero para que él primero desarrolle su actividad en el marco legal y también con los mejores desarrollos tanto de gestión como de desempeño minero y ambiental, e incluso con condiciones de desempeño social. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Eliseo, por su pregunta y al doctor Elías por su respuesta. Veo que hay otra mano levantada, lo que pasa es que no le veo nombre al usuario, entonces por favor toma la palabra. Ingeniero Florentino, ¿cómo está? Hola, Enciende Florentino. su micrófono, por favor.
Tiene el micrófono cerrado, si quiere lo activa. Lo volvió a cerrar. Ah, lo tenía abierto antes. Ahí ya. Ahora sí. Correcto. Ahora sí lo escuchamos. Bueno, mi doctor Elías, mucho gusto. ¿Cómo vamos? Muy bien, Florentino, me alegra volverlos a ver. Sí, yo estaba echándole cabeza. Yo recuerdo que nosotros por allá, tal vez por el año 2011, 12, estuvimos conversando a través de un foro que organizamos en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, al cual creo que te viniste por el ministerio. Sí. Estoy tratando de reconstruir. Bueno, la pregunta es la siguiente, mi apreciado Elías. Con relación a la preocupación que en los últimos meses pues tenemos los bumangueses, los santanderianos, con el tema del mercurio, la problemática del mercurio, especialmente en el río Suratá. Estaba revisando esta tarde todo el tema del licenciamiento, los títulos mineros, la concesión que tenía la antigua Creiestar, en último momento se llamó la Ecooro, que es la concesión número 22346. Supimos lo que sucedió con la primera delimitación, dejó, según ellos, financieramente cojo el proyecto, y ellos en el año 2019 deciden renunciar a los títulos mineros. Entregan, devuelven los títulos mineros. Y estaba mirando una serie de documentos que emitió la Agencia Nacional de Minería, preguntándome qué ha sucedido, qué sucede en Colombia con esa etapa final de cualquier proceso de exploración y explotación que se llama el cierre de mina. Nosotros vimos que entre el año 1998 y el 2018, tal vez fueron 20 años, que se presentaron intensas actividades de exploración en la zona de Angosturas. Se hicieron miles, decenas de miles de perforaciones en 2 pulgadas y en 4 pulgadas, decenas de miles a diferentes profundidades, y se hicieron, entiendo que 2 o 3 túneles ya de mayor envergadura. Vino todo este proceso, renuncia, se retira la Ecooro, demanda al Estado colombiano por la bicoca de 764 millones de dólares, que entiendo que en primera instancia los está favoreciendo. Pero la sorpresa, Elías, es que nosotros vimos que el Estado, llámese el ANLA, llámese el Ministerio de Minas y Energía, alguien se le olvidó pedirle a los señores que renunciaban a sus títulos y los entregaban de esa palabra mágica que llama el cierre de mina. Cuando ellos entregan, miren estas cifras descomunales, 31.000 hectáreas alcanzaron a comprar, 31.000 hectáreas. Alcanzaron a ser propietarios de 14 o tener el derecho a 14 títulos mineros. Se retira la Ecooro de la zona, amenaza con una demanda, instaura la demanda, van ganando, por el momento creo que nos van ganando 1-0, pero a todo el mundo se le olvidó el cierre de mina. Cuando se sucede ese cierre de mina y ellos abandonan la zona, que eso fue por allá a las alturas del año 2018, ya llevamos al 19, al 20, al 21 y al 22. Todas esas zonas se convirtieron en tierra de nadie. Y llegaron todas las mafias. Esta vez fue las mafias. Pues estamos hablando del pequeño minero ilegal que va y se mete al socavón a escarbar, sino fue las mafias de distintas partes del país y se nos están metiendo en la zona y están haciendo barbaridades con lo que es el tema de la explotación artesanal. No sé si estén haciendo en este momento algún tipo de beneficio, estén utilizando mercurio.
u otro, pero lo cierto es que eso quedó, es terreno de nadie. Entonces, a ti que tienes bastante información del nivel central, es la persona adecuada para preguntarle qué va a pasar con esos terrenos que, tanto los terrenos como los títulos, como esos socavones que eran de Ecoro, ¿quién va a ordenar clausurarlos, cerrarlos, para que no queden expeditos y abiertos en manos de la delincuencia? Bueno, Florentino, me alegra saludarlo. Una particularidad, desde prácticamente 2011 me he dedicado al tema de gestión de mercurio. Y no solamente para el tema de minería, también para el tema de desechos y de trabajo de comercio internacional. Nada sacamos nosotros, en particular con el tema de mercurio, en que limpiemos un sitio si aquellas cosas que están prohibidas las permitimos que sigan usando. Y uno de esos es que sigue ingresando mercurio al país. Ahí estamos pidiendo también a aquellas autoridades que tienen esa función de control al ingreso de una sustancia, actúen efectivamente. Y también se actúe desde lo local. El artículo 306 de la ley 685-2001 le da unas funciones muy particulares a los alcaldes para que controlen la ilegalidad. Eso en cuanto a ilegalidad y en cuanto a uso de mercurio ilegal. Ya frente al aspecto directo del proyecto, en los últimos años yo no tengo conocimiento, no formo parte de ese grupo en particular. El tema ha estado en la corporación, también ha venido siendo acompañado por la Agencia Nacional Minera. En la reunión que tuvimos en Bucaramanga con la Procuraduría, allí se estableció una ruta de trabajo conjunto sobre qué hacer al respecto y actuar de manera articulada entre las instituciones que correspondan. Entonces, más información tendría tanto la ANM, el Ministerio de Minas y la corporación, que yo no dispongo de esa información, por ejemplo, para poderle absolver algunas de las inquietudes. E igual, es inquietante esa información que usted presenta y que, pues, con más detalle usted lo ha puesto aquí en la mesa. Muchas gracias, Elías. Muchas gracias, ingeniero Florentino. Continuamos entonces con la pregunta de la ingeniera Claudia Ponte, la vicepresidenta de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Adelante, ingeniera Claudia, por favor. Gracias, Paulita, y buenas tardes a todos. Pues muy importante y agradecerle al profesor las intervenciones frente al tema de la contaminación del agua y sobre todo el agua apta para consumo humano. Y entonces viene una pregunta que no sé si se me pasó dentro de la presentación que el profesor realizó o definitivamente es un tema que debe revisarse no desde acá, sino desde el concepto propio de las resoluciones del Ministerio de Ambiente y de las autoridades sanitarias frente al IRCA. El cálculo del IRCA, que es el índice del riesgo de calidad del agua apta para consumo humano, pues si bien mide un número de variables como turbiedad, color, tiene cloro residual, tiene conductividad, que allí incluye algunos metales como el hierro, tiene el aluminio residual, y la otra parte que mide es la parte también microbiológica, como todos los coli, mesófilos, coliformes, todo lo que es la contaminación por heces de tanto humanas como de animales, obviamente. Uno mira el IRCA y dice, bueno, el IRCA de 0 al 5% es apto para consumo humano, pero realmente ese IRCA está midiendo para el agua que nos llega a las casas en la participación de otros metales como el mercurio, por ejemplo, como el cadmio, no está midiéndose. Entonces, se observa que el IRCA a estas alturas y a sabiendas de que hay contaminación de ríos, no solamente de la región metropolitana y Sotonorte por cuenta de las intervenciones mineras o de la minería incluso ancestral, sino también en el río Magdalena y en Girardot, en Flandes, en varios puntos, digamos, está un poco más alta que en otros la contaminación por mercurio. ¿Qué hay frente a propuestas para modificar el cálculo del IRCA? Porque el IRCA es incompleto de alguna manera para la seguridad
hídrica potable en el sentido mismo de apta para los seres vivos. Y entonces ahí me uno a lo comentado por el doctor Jaime Suárez frente a el agua para las plantas, para los animales y obviamente para nosotros como consumo humano. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Frente al tema de calidad del agua, hay unos temas que se han venido evolucionando y uno de ellos en los últimos tiempos es una resolución que nos ya empezó a incorporar mercurio, porque hace mucho tiempo no se incorporaba para diferentes actividades. Ya la calidad, no teníamos límite permisible, ya en 2015 se estableció en la resolución 631 y nos permite también generar elementos. Esto en la medida que vamos evolucionando y encontrando diferentes actores con efectos multivariados, nos indica que la legislación, en la medida que se va avanzando, se vuelve dinámica. Y ese dinamismo de las normas es parte de lo que se tiene que estar revisando y se está revisando actualmente para que se consideren aquellas particularidades como las que usted menciona, si hay necesidad de actualizarlo. Entonces, ¿qué indica? Es muy clave y quiero aquí destacar que el tema de mercurio fue un tema que las primeras que nos dieron indicio y con un gran indicio para trabajar sobre esto fueron las universidades. Y los centros de investigación de las universidades son claves en este proceso. Hay una oportunidad en este momento con toda esta consulta que se está haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo de que todos aportemos ideas, todos somos útiles. Mire, las universidades fueron las que nos dieron más información básica, cuantificada, cuando se estableció la ley 1658, de llegar a decir si hay suficientes elementos de juicio para tomar una decisión de dar un tránsito a no mercurio. Lógico, eso en muchos países del mundo lo critican terriblemente porque dicen que cada vez que hay una prohibición, lo que se desencadena es una cantidad de actividades que van en contra de precisamente del espíritu de las normas. Entonces, eso puede contribuir muchísimo. Ustedes están en toda la facultad de hacer propuestas, de plantearle a la institucionalidad e incluso de sumarse con las instituciones ambientales, porque muchas de ellas están recogiendo también investigación. El Ministerio de Salud también en este momento ha tenido unas mesas con las universidades. Yo participé en una mesa recientemente, hace un par de meses, donde estaban algunos de las universidades y en particular me dio mucho gusto que gente de Bucaramanga estaba participando ahí frente al tema de efectos que puede tener una actividad productiva como la minería. Y no solamente era la minería, eran todas las actividades productivas. Pero en el tema de minería, pues fue uno de los que señalaron y las universidades de Santander, en particular la UIS y otras universidades, tenían algunos expertos allí con conocimientos médicos, con conocimientos toxicológicos y con conocimientos químicos, incluso mineralógicos, que ayudan a que esto se nos vuelva una dinámica de mejoramiento. Muchas Gracias. Muy amable. Muchas gracias, ingeniera Claudia y doctor Elías. Ya tenemos otra mano levantada. De pronto ya con esta pregunta final vamos finalizando esta jornada muy provechosa. El ingeniero Eliseo Osorio tiene otra inquietud. Entonces, ingeniero Eliseo. Muchas gracias, Pablo Andrea. Sí, son tres cositas muy cortas. Lo uno que lo comentaba Jaime y también lo pone el comentario de la doctora Claudia Aponte, y es este. Una cosa son las aguas que vierten por las fuentes potenciales de captación para acueductos de carácter municipal, aguas arriba de las plantas. Es ahí donde tenemos el problema de la contaminación que se puede dar para las aguas que utilizan para riego, para los animales o inclusive para el consumo de gente asentada en las zonas rurales. Ese es un problema, pero en lo que tiene que ver con la red de distribución de agua potable y en las captaciones para el agua que entra a las plantas de tratamiento para ser potabilizada, en el caso del acueducto metropolitano, y me tomo la vocería, está absolutamente claro que se hace un pretratamiento. Para el pretratamiento se cumple con la norma que, de acuerdo con el decreto reglamentario, exige unos estándares de calidad que no deben sobrepasar las condiciones del agua cruda antes de entrar a la planta.
Cuando los parámetros permiten su ingreso para efecto del tratamiento, uno de las, pues está, digamos, estipulado que para el mercurio debe ser 0.02 microgramos por litro de mercurio y para el cianuro 0.2 miligramos por litro. El acueducto no solo cumple con esa norma, sino que elimina totalmente el mercurio y elimina totalmente el cianuro, de tal manera que cuando sale de la planta de tratamiento, o sea, pretratamiento y luego tratamiento, sale con 0 de esos dos contaminantes a la red de distribución. Con lo cual, todos los ciudadanos podemos estar tranquilos. Yo le digo a mis amigos, yo me puedo parar a las 2 de la mañana y tomo agua del tubo con la tranquilidad de que estoy tomando un agua que no me iría a perjudicar. Y un tercer punto tiene que ver con lo que sería la reformulación del IRCA. Porque, por ejemplo, en el caso del IRCA, en la red de distribución de los 3 municipios que cubre el acueducto metropolitano, normalmente está por debajo de 1. O sea, incluso 0.5, 0.52, 0.30 y pico, dependiendo, digamos, de la cola de la red en donde se tome la medida, pero siempre por debajo del 1, de 1. Y tendríamos margen normativo hasta 5. ¿Qué quiere decir? Que el IRCA como está hoy definido, se cumple con una condición de excelencia. Ahora, que se reformule el IRCA y se incorpore la medición o se bajen parámetros con relación a lo que hoy se tiene, ya sería otra cuestión sobre la cual sí está, digamos, en proceso de análisis y de estudio para la mayor tranquilidad de todos nosotros que tomamos agua de una red. Bueno, muchísimas gracias y fue un placer volverte a ver, Elías. Felicitaciones, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos ustedes también, en especial al doctor Elías Pinto por acompañarnos en esta jornada tan especial. No sé si tiene algunas palabras a la última intervención o ya sí. Sí, quisiera agregar algo. Esto es un trabajo de todos. Es un trabajo de la academia, del investigador, del usuario, de la institucionalidad regional, ambiental, de la institucionalidad minera, del que promueve actividades productivas como los alcaldes. Y esto nos lleva a que todos tenemos que sumar. La búsqueda es que estamos, la mayoría, con unas indicaciones sobre objetivos de proteger la salud y el medio ambiente. Eso nos ha venido moviendo. Y aquí todos son aportantes de soluciones. En la medida que encontremos alguna cosa que haya que superar, es conveniente que también planteemos cómo hacerlo. Y eso nos ayudaría muchísimo. Y de destacar que la gestión del conocimiento es clave en proyectar las mejores decisiones. ¿Eso qué indica? Que hay algunas instituciones que ustedes las disponen allá, como el acueducto, o como la CDMB, o como otras instituciones, como las universidades, que pueden ayudarnos a mejorar y a actuar de manera preventiva o estar preparados para cualquier eventualidad que se nos pueda presentar y que se nos salga, en algunos casos, de control, pero que estemos preparados. Eso nos ayuda muchísimo y nos permitirá contar con gestiones más articuladas y de mejor desempeño. Eso implica que la labor del sector productivo, de la academia y en este en particular de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros es clave en que se abran espacios para conocer esa información. Me alegra mucho haberme reencontrado con algunos de mis profesores, el profesor Díaz, y con otros que trabajaron conmigo. Hemos venido en este trayecto de ir buscándole soluciones. Esto es un trabajo de largo aliento. Probablemente vengan, así como Paula, otras generaciones a las cuales también nos ayuden a ser creativos en la búsqueda de soluciones y de convivencia. Muchas gracias, doctor Elías, por sus palabras y por esta presentación que ha sido de gran provecho, así como lo han hecho saber todas las intervenciones de nuestros socios que han participado y también por el chat. Muchos de ellos han manifestado diferentes cosas, en principal y en resumen todas ellas. Agradecimientos por esta presentación de un tema tan importante como es las gestiones sobre el mercurio
y sobre todo desde las acciones y las políticas que está manejando el gobierno nacional actualmente. Muchas gracias nuevamente por abrirnos aquí un espacio en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, por, pues como siempre, como saben, siendo santanderiano, esta es su casa. A todos nuestros socios, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde y los invitamos desde ya a las jornadas, a la jornada especial que tendremos, unas jornadas técnicas sobre las realidades de la contaminación por mercurio en el área metropolitana de Bucaramanga, las cuales las tenemos programadas para realizar el próximo martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de octubre, también de manera virtual a partir de las 4 de la tarde. Entonces, cordialmente invitados todos desde ya. Y muchas gracias nuevamente a nuestro expositor y a todos por estar aquí. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Gracias, Paulita, feliz y tarde. gracias a todos. A todos, gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Miro Gonzalo, muchas gracias también por estar aquí. No, con mucho gusto.